Listo. Iniciamos el módulo de rutas de viaje. Para esta primera semana tenemos 3 temáticas. Tenemos definiciones y conceptos de lo que es el ocio, tiempo libre o recreación y lo que es turismo. ¿Por qué comenzamos con este tema antes de pronto de yo meterme a definir qué es una ruta turística y cómo se hace? Porque cuando vayamos a aprender a hacer las rutas turísticas, que a usted le toque en su tarea crear una con todos los juguetes que yo les voy a pedir, usted tiene que identificarme también ciertos aspectos de a quién va enfocada, si la persona es un turista, un visitante o un excursionista, porque a pesar de que parezca lo mismo, tienen valores y definiciones totalmente distintas y tienen funciones en nuestro ecosistema, por decirlo así, bastante diferentes, ¿ya? No es lo mismo trabajar con un visitante que trabajar con un excursionista. Los paquetes o los productos turísticos que tú ofreces a ellos son totalmente distintos, porque el uno hace esto, el otro hace otra cosa, el uno se hospeda en ciertos lugares, el otro no. Entonces es importante identificarlo. ¿Por qué comienzo con los conceptos de ocio, recreación y tiempo libre? Porque también tenemos que saber identificar, porque también tenemos que saber identificar esos momentos a crear una ruta turística, al hacer un itinerario, porque no siempre todo va a ser paseo, no siempre todo puede ser playa. Hay momentos en que nosotros tenemos que dejarle la tarde libre a las personas para que de pronto repitan las experiencias que acá no tuvieron tiempo de disfrutar. De pronto, yo estuve en la playa, pero nos dejaron nada más 2 horas nos dejaron nada más 2 horas y yo no me pude montar en el jet ski. O de pronto fuimos al museo y como la visita solo fue de 45 minutos, yo no pude de pronto disfrutar y leerme todos los letreros que había, que eso es algo que de pronto a mi esposo y a mí no nos gusta coger los tours porque todo es corriendo, eso es un correcto. Y ahora entramos aquí, quieren que uno pase y a mí me gusta leer y a mí me gusta quedarme mirando la exhibición a ver qué. Entonces, a veces en esas tardes libres las personas repiten o se dedican a comprar, algunos quieren dormir. Entonces, es importante identificar esos momentos para saber hacer los itinerarios y las rutas, ¿ya? O saber también en ese tiempo de ocio que se lleva en el bus mientras llegamos a la siguiente ciudad que está a 2 horas, qué puedo poner a hacer a las personas para que no se aburran en el viaje. Ya, entonces son pequeñas definiciones y conceptos que van alimentando y nutriendo también el quehacer diario de lo que nosotros trabajamos. ¿Qué vamos a encontrar aquí en este aspecto en ocio, recreo y turismo? Que el concepto de ocio viene siendo esos momentos de no hacer nada, que también son importantes porque el aburrir nos permite también buscar la creatividad y organizarnos, ¿ya? Ese tiempo de ocio viene siendo lo contrario al negocio. No se debe confundir con el tiempo libre. El ocio no es tiempo de trabajo. Tampoco es ese tiempo que uno se gasta transportándose de aquí al colegio, de aquí a la oficina, a la universidad. Y no necesariamente satisface necesidades fisiológicas como de pronto sí lo hace el tiempo libre o como sí lo hace nuestro ciclo biológico normal de dormir, de comer, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del tiempo libre, o sea, sabemos que el tiempo del ocio es hacer nada, pero cuando ya hablamos del tiempo libre, es ese tiempo que estamos empleando para actividades que hacen crecer nuestro, nuestra personalidad, que nos hacen emprender, que está relacionado también con el crecimiento personal. Normalmente, ¿qué son estas actividades? Pueden ser físicas como los deportes, culturales, artísticas, pueden ser intelectuales o sociales, ¿ya? Normalmente estas actividades son de recreación para su propio disfrute, porque algo que a ti te guste de pronto no le va a gustar a tu compañero, a ti te gusta cantar, te gusta la música y tú eres feliz de pronto toda la tarde, pasando toda parte de la tarde escuchando música y volviéndote loca en tu casa cantando, pero a tu compañero no, a él le gusta leer en silencio,
A otra persona le gusta salir a caminar, ver los paisajes, estar en la calle, visitar familia, eso también se toma como tiempo libre y de recreación, el hacer deporte, el hacer turismo. Entonces, bastante importante tener en cuenta esos conceptos. Entonces, ¿por qué es tan importante el tiempo libre y ese tiempo de nosotros invertir en nosotros mismos? Porque ayuda a tener buen estado físico, ayuda también a nuestra salud mental, alivia las tensiones, fortalece relaciones interpersonales, te renueva, te da bastante energía y te ayuda en tu crecimiento personal y de autoestima. Ya, por eso es importante practicarlo, no que se queda uno siempre ahí haciendo nada. ¿Por qué también nosotros lo tenemos en cuenta en la parte turística de diseño? Pero, o sea, ¿qué tenemos que ver nosotros como agente de viajes en eso? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que tener en cuenta los aspectos, la voy a hacer esto que sale aquí, de que esta parte del tiempo libre también influye en la calidad de vida de las personas. Ya, cuando hablamos de la calidad de vida no nos estamos enfocando en el dinero, en su casa, en su cargo, en sus posesiones. Estamos hablando de esa rutina que tiene, cómo invierte en su familia, cómo está su personalidad. ¿Por qué? Porque la sociedad cada vez se mueve más rápido, nunca hay tiempo para hacer las cosas, todo el mundo está más ocupado y hay más estrés mental. ¿Y qué pasa? Que eso va enfermando a las personas, va disminuyendo su calidad de vida progresivamente. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? Todos esos procesos también y esos cambios en esa parte del aprovechamiento del tiempo libre se debe también a las etapas en que estamos viviendo nosotros como personas. ¿Cuáles son esas etapas? De pronto, cuando una persona después de tanto tiempo de trabajar ya se pensiona, ya tiene un tiempo distinto que no va, que algunos sí saben aprovechar, otros no, porque se dedicaron tantos años al trabajo, desde las 7 de la mañana a 8 de la noche, que ya cumplieron la edad de pensión, los retiraron y ahora, ¿qué hago? Hay personas que ya están programadas de que ahora que me pensione voy a viajar, voy a salir, otras no. Eso es una etapa de transición. Y ahí entramos nosotros porque vamos a ofrecer alternativas para gastar ese tiempo libre. Otra etapa de transición también, cuando las personas se casan, no es que está la pareja de novios, se casó y listo, no, para eso se llama algo que es la transición, sería la luna de miel. Anteriormente, en años atrás, una luna de miel en promedio como mínimo tenía que durar 3 meses porque era la convivencia y el conocimiento que tenía la pareja de enfrentarse y conocerse y convivir y aprender a adaptarse a vivir con una persona con otra. Actualmente las lunas de miel no rentables, o sea, económicamente no salen rentables durar 3 meses de vacaciones porque a menos que tú trabajes y el dinero trabaje por ti, todo bien, pero hay que trabajar, hay responsabilidades que hacer, no puedes dejar el mundo tirado por todo ese tiempo. ¿Ya? Entonces esa es la etapa de transición. Otras etapas de transición son cuando las parejas van a tener hijos, cuando se está pasando por un duelo, ya sea que murió alguien o un divorcio. Entonces ahí entramos nosotros porque normalmente esos procesos para que hagan esa transición tienen que cambiar de su entorno habitual. Y normalmente tú no puedes mudarte o vender tu casa así como en las películas, que me divorcié y vendí todo y listo, me fui. Eso no es de la noche a la mañana. Entonces, lo más fácil, lo más adaptable es hacer un viaje, así sea de un solo día, un pasadía, o sea, un cambio de ambiente que ayuda a las personas a tomar esas decisiones, a renovarse de nuevo y a mirar qué es lo que van a hacer. Entonces, ahí es cuando entramos nosotros y tenemos que identificar en qué proceso, en qué transición están las personas. Es por eso que es indispensable y es obligatorio que toda persona que trabaja debe tener su tiempo de vacaciones en ese espacio de tiempo determinado laboral cuando ya le corresponde. ¿Qué viene siendo ese aprovechamiento del tiempo libre? Medir el rendimiento del descanso, el cambio de ambiente, ¿ya? Y que se pueden hacer también
muchas tareas en esos viajes que normalmente no las podemos hacer en nuestra cotidianidad. Por eso nosotros debemos de ser conscientes de qué es lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes. ¿En qué sentido? Hay clientes que tienen ciertos hobbies que no practican, o sea, son cosas que les gustan, pero normalmente no lo pueden hacer. Ay, que a mí me gustaría tirarme de parapente, pero en mi ciudad no ofrecen ese servicio. Entonces, bueno, yo me voy para Bucaramanga, me voy de vacaciones y entre todo lo que yo voy a hacer en ese viaje va a estar el cumplimiento de ese sueño, de ese anhelo. ¿Ya? De pronto esas personas que están en el interior del país les encantaría nadar y hacer deportes acuáticos, pero o sea, yo allá no puedo, entonces aprovechan los viajes para practicarlos. Entonces, por eso es importante y ahí entramos nosotros en función. ¿Qué viene siendo todo ese turismo? El turismo viene representando toda la integración de todas esas actividades recreativas, ¿ya? Que incluyen el desplazamiento y el hecho de que nos toca hospedarnos en esa ciudad de destino para nosotros poder hacerlo. Eh, Normalmente, ¿qué conceptos ya vienen entrando aquí? En la parte del turismo, aquí en los conceptos de ocio, recreación, tiempo libre, va entrando los conceptos de qué es un visitante, qué es un turista, qué es un excursionista y por qué es importante nosotros saber, por qué es importante nosotros saber identificarlos. Entonces vamos a ver los siguientes conceptos que ya les voy a mostrar. Aquí está Serrano. Vamos a ver ocio, la importancia, geografía del turismo. Bueno, ya me voy a adelantar un poquito acá y ahora me devuelvo. Bueno, ¿cuál es la importancia de reconocer que es un visitante, que es un turista y que es un excursionista? Porque esto nos permite clasificar en la demanda turística que nosotros dimos en el módulo anterior, cómo de pronto adaptarlos, ¿ya? ¿Qué ofrecerle? ¿Cuáles son los gustos? Entonces, cuando tú le preguntas a la persona qué quiere en su viaje o que ella te dice, mira, a mí me gustaría un viaje a tal lugar, él no va a saber que es un excursionista o esa persona no va a saber que es un visitante, un turista, o sea, él no se va a identificar como tal, él se va a identificar como el cliente. Pero tú ya inconscientemente con esa experiencia que vas adquiriendo, tú dices, no, este man va es en el sentido de explorar, de no estar metido en el hotel, sino caminando, o no le gustan los espacios cerrados, sino que le gusta estar al aire libre, en el campo, en el bosque. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Entonces, de acuerdo a eso, también hay unas estrategias de marketing que usted tiene que aprovechar para vender. Entonces, vamos a ver unas diferencias aquí normalmente entre las entidades del turismo, los clientes de turismo que encontramos. Entonces, están los visitantes internacionales y los visitantes internos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un viajero y un turista? Normalmente el viajero son personas que, los turistas son personas que llegan al lugar y se quedan, se quedan, están programados para quedarse 5 o 6 días en el lugar. En cambio, el turista, el excursionista, el visitante, él solo está programado para quedarse máximo una sola noche en el lugar. Va a conocer la ciudad, se queda, pero al día siguiente ya le está arrancando para otro lugar para conocer, porque su intención es aprovechar de pronto en menos tiempo posible la mayor cantidad de lugares. Puede como quedarse máximo hasta 3 días, pero ya después de ahí no. Entonces miren que de pronto los conceptos se parecen y cuando ustedes lean las diapositivas van a decir, pero esto es lo mismo, aquí dice lo mismo. Pero el comportamiento en sí de lo que consumen, de qué gastan, dónde se quedan, cambia totalmente el panorama. Entonces, normalmente, ¿cómo se clasifican los visitantes internacionales? Esto no se ve mucho, espérense. ¿Cómo se vienen clasificando? Entonces, normalmente los viajeros vienen siendo visitantes, que pueden ser turistas, que normalmente su principal visita se realiza, depende de los ocios, vacaciones, de
forma recreativa, ellos vienen a visitar parientes o amigos, vienen por cuestiones de negocios. Miren que anteriormente cuando yo les hablaba les decía que hace unos años las personas que venían a trabajar a otra ciudad o de otro país no se les tomaba como turistas, ahora sí el concepto ya los incluye. Vienen para tratamientos de salud o vienen para cuestiones religiosas o tienen otros motivos a los cuales visitan a la ciudad y se quedan varios días. ¿Ya? Normalmente, ¿quiénes son estos turistas? Las personas que no viven en esa ciudad o que también son extranjeros. Son aquellos miembros de la tripulación que no viven en esa ciudad o son residentes, o sea, son nacionales de ese país, pero que no viven acá. O sea, son, por ejemplo, vienen a visitar a Colombia, son colombianos, pero ellos no viven aquí en Colombia. Ya, y a quienes les vamos llamando visitantes o excursionistas, son esas personas que vienen, pero no duermen en la ciudad o no demoran mucho tiempo. Normalmente a quienes incluimos en este grupo, a los pasajeros de los cruceros. ¿Por qué? Porque el crucero llega a la ciudad, máximo se queda, por ejemplo, el crucero llegó a Cartagena y arribó a las 9 de la mañana, el crucero va a estar hasta las 7, 8 de la noche. Entonces, esas personas duran todo ese tiempo en Cartagena, salen del muelle de embarque y corre, pira, conoce que tenemos 12 horas para estar aquí y conocer la ciudad. Entonces, van a la playa, van al castillo, pasean a las islas, van a los centros comerciales y listo, 7:30. Un poquito antes de las 8, ya están en el barco, porque miren, esos barcos salen a las 8 y si te quedaste, te quedaste. No es que voy a nadar, llévame en una lancha ya que ellos ya se van. No, te quedaste, te quedaste. Entonces, esos vienen siendo visitantes o excursionistas, ya. En general son turistas, como uno dice, pero miren el lazo de tiempo que ellos quedan en la ciudad. Y tenemos esos viajeros del día o que simplemente llegaron, voy para Montería, pasé por Cartagena, pasé Barranquilla, pasé por Cartagena, estuve por ahí hasta que llegué a Montería y de Montería cogí a Toluca, cogí para Medellín, o sea, son personas que van de paso. Y entonces los conceptos cambian y los planes también, porque tú de pronto a un excursionista no le puedes estar ofreciendo un itinerario para quedarse en una ciudad 5 a 10 días. Son personas que tú de pronto tienes que armarle paquetes que sean de bastantes lugares en corto tiempo, porque eso es lo que le interesa a la persona. Y entonces, eso ustedes lo van aprendiendo en el camino. Esto no es algo que vamos a hacer, que por ley me lo tengo que aprender de memoria, ¿no? Porque todos los casos tienen su excepción. Hay excursionistas que de pronto esta vez yo no quiero estar de arriba para abajo y de allá para acá. Yo esta vez quiero dedicarme a conocer. A veces el cambio es última hora porque la persona conoció o aprendió algo que le llamó la atención y quiere durar más tiempo en la ciudad. Entonces, ¿quiénes no vienen siendo ni visitantes, ni turistas, ni nada? Ya aquí vamos a encontrar de pronto a los que hacen trabajo fronterizo, a las personas que son parte de la inmigración, que no están legalmente pasando de un país para otro o son inmigrantes permanentes, a las personas que son nómadas. ¿Quiénes son esos nómadas? Nómadas son esas personas que viven un tiempo en una ciudad y van caminando hasta otra, no tienen un sitio fijo de residencia, son tribus caminantes, por decirlo así. Pasajeros de tránsito. Esos pasajeros de tránsito en el concepto turístico, como turista no se les ha agregado todavía, pero esos pasajeros de tránsito vienen siendo aquellos que de pronto mi vuelo es hacia España y yo vengo desde Panamá, de Panamá a Cartagena, España, y la escala de vuelo es casi de 8 horas, entonces yo tengo una visa de tránsito que es la que me permite salir del aeropuerto y durar de pronto, mami, bájale, y durar de pronto en la ciudad paseando 6 horas, 5 horas para yo no quedarme aburrida en el aeropuerto. Eso hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a aprender más adelante en el módulo de manejo de reservas, donde vamos a aprender qué significa y cómo se trabaja esa visa de tránsito y por qué es importante también ofrecérsela a los clientes, ¿ya?
porque es muy engorroso pasar en un aeropuerto, estar unas hasta 7, 8 horas ahí encerrados. Hay países donde los aeropuertos son tan grandes que tienen cine, los aeropuertos tienen parques de diversiones, tienen casinos, hoteles, entonces ya uno se distrae, porque de pronto la ciudad es muy grande o queda muy lejos, pero el aeropuerto satisface de pronto esas necesidades que permite que cuando uno viaja con los niños tengas cómo distraerlos, tengas dónde caminar. Pero hay ciudades en que no, y entonces tú puedes salir y caminar y pasearte y conocer y tomarte la foto y dijiste, no, yo fui a Canadá, pero nada más estuve 3 horas y tus fotos parecieran que hubieran durado un mes, ¿ya? Entonces también entre esos que no son turistas ni visitantes están los refugiados, están los miembros diplomáticos o de las Fuerzas Armadas y los políticos. Entonces, para que vean de pronto la diferencia de los conceptos, aquí ya vienen cuadros comparativos y aquí entonces ya vamos a mirar cuáles son los gustos entre un turista y un viajero, para que los vayan leyendo de cómo se diferencia el uno del otro, qué es lo que buscan. Entonces son referencias también importantes para que ustedes vayan aprendiendo a identificarlo. Ya yéndonos a la geografía turística, esa temática también la tenemos aquí en este módulo, y por qué es importante que nosotros la conozcamos es para que vean de dónde se origina y por qué tenemos que tenerla en cuenta. Cuando ya hablamos en esos conceptos de sociales, porque aquí en esta parte de geografía no es solo aprendernos los departamentos y las capitales de Colombia, no es solo aprender la geografía de cuál es la capital de tal país, es saber turísticamente cuáles son los conceptos a trabajar y en qué podemos desenvolvernos y cómo se origina todo eso. Entonces, cuando ya se empieza a hablar de geografía turística, miren, esto es algo reciente que apenas salió en el siglo XVII, ya cuando se empezó a hablar del turismo. Y entonces cuando ya se habla del turismo en masa, cuando se empieza a trasladar la gente de aquí para allá o de acá, ya estamos hablando del siglo XX, que fue apenas aquí a la vuelta de la esquina, y todo esto se origina gracias a la revolución industrial que se inició en Francia y después abarcó todo el planeta. ¿Por qué esto propició las vacaciones? Porque debido a que la gente trabajaba y empezaron a luchar por sus derechos, se llegó a que toda persona que trabaja necesita su tiempo de descanso. Entonces, ese tiempo libre de disfrute familiar hizo que se crearan actividades para la clase obrera, por decirlo así, porque anteriormente solo podían viajar aquellas personas que tenían los medios económicos para desenvolverse, para salir y gastar y tomar un avión, tomar un crucero. Ahora una persona de la clase baja, de la clase media, ahorrando o mirando su presupuesto, también tenía esa opción de salir y distraerse y llevar a su familia a vacacionar, ¿ya? Entonces, en la geografía turística ya se empieza a mover los conceptos en la parte de estadística, pero se toma solo la geografía turística en la parte económica. O sea, se toma el concepto de geografía turística estadísticamente solo para mirar cuánto dinero se mueve, a dónde llegan las personas y cuánto gastan. Ya es más adelante que se empieza a mirar estos conceptos teniendo en cuenta ya esa parte de marketing, teniendo en cuenta de cuáles son los gustos de la persona, y de acuerdo a toda esa información que empieza a llegar de la geografía turística, mirar cuáles son las estrategias. Entonces cada país empieza a moverse y a estudiar ese comportamiento de los visitantes y turistas que lo visitan para explotar de pronto otras materias primas que antes no se le prestaban atención. Actualmente cada país tiene un sistema de estadística o tiene su propio ministerio de turismo, pero es para empezar a medir todos esos componentes y sacar la mayor ventaja, porque recuerden que el turismo es el que, o sea, tiene una cantidad de manejos de divisas y maneja impuestos, y eso que genera muchos ingresos al país. Y esas ganancias son bastante rentables porque son monedas más altas, son dólares que entran y se quedan al país, ¿ya? Entonces es bastante rentable. Y los países y ciudades están invirtiendo bastante en mejorar su infraestructura para que la gente llegue y consuma. ¿Qué se mira aquí?
Acá en la geografía turística ya se empiezan a medir todos los procesos de ese destino turístico que se ofrece. Y hay que se tiene en cuenta y que se describe los recursos y los viajes turísticos, qué operadores turísticos trabajan ahí, qué ofrecen, qué lugares hay para visitar, qué itinerarios se pueden crear o se crean de ahí. Entonces ya hablamos de un espacio geográfico. Se miran esos paisajes como un sistema socioecológico teniendo en cuenta la materia prima para exportar y ya también se lee estadísticamente los mercados donde se mira económicamente también cuál es el tráfico de turismo, quiénes vienen, quiénes nos visitan, si son de Asia, si son de Europa, cuánto dinero traen. Y también se tiene en cuenta ese núcleo receptor, o sea, los residentes que le están ofreciendo a esas personas para que consuman, para que se queden, si son las personas, si son los lugares, si son de pronto la historia. Entonces, eso hace que de pronto yo diga, bueno, yo veo que la gente que viene acá a Colombia viene mucho a Cartagena y viene por las playas y las playas se saturan. Pero ¿qué pasa si yo invierto más infraestructura en La Guajira, donde las playas también son muy bonitas, o en Palomino, o hacia el Chocó? Entonces yo empiezo a mirar qué otras estrategias para llamar más la atención y que las personas también visiten esos lugares y se mueva la economía. ¿Ya? Entonces, se está aprovechando mucho en Colombia porque Colombia es un país maravilloso que tenemos de todo. Y, o sea, uno puede durar hasta un año en Colombia y todavía no puede, o sea, no terminas de conocerla. A diferencia de otros países que no tienen salida al mar, países nórdicos donde su ecosistema en todo el país es lo mismo, nieve, bosques de niebla, y la gente de pronto no sabe qué es un solecito caliente, qué es una playita. Hay países que tienen playa, por ejemplo Chile, pero así sea verano, el agua es tan helada que, o sea, no te puedes meter, tú metes los pies y te congela. O sea, las playas son utilizadas más que todo para el disfrute del asado, de estar en la arena, no el disfrute del agua. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que aprovechar que tenemos siempre ciertos ecosistemas que nos permiten constantemente, o sea, visitarlos y disfrutarlos. Bueno, ya. Entonces, tenemos también que la geografía del turismo, porque no es lo mismo geografía turística que del turismo, ya aquí vamos viendo la relación entre la morfología del territorio, lo que está ofreciendo, con esa producción del turismo que vemos, ¿ya? Entonces, ¿cuál viene siendo qué mide esa geografía del turismo para los geógrafos? Por ejemplo, el turismo, la sociedad, la demanda turística, el fomento de la investigación. Y aquí vienen objetos de estudio que originan carreras profesionales y técnicas para prepararnos y hacer investigación. ¿Qué carreras se originan? Ya la parte de agente de viajes, auxiliares de vuelo, programas de hotelería y turismo, programas de gastronomía, de organización de eventos. Ya se empiezan a tejer ramas y a profesionalizar a las personas para mejorar los servicios turísticos. Porque si no nos entrenamos, no vamos a prestar servicios adecuados. No es lo mismo que tú tengas la idea de hacer un restaurante y tienes el dinero y montas el restaurante. Pero si tú no estás entrenado en finanzas, en recursos de sanitarios, si no sabes cuestiones de gastronomía y de cocina, ¿qué autoridad vas a tener tú para administrar el negocio? ¿O qué autoridad vas a tener tú para decirle al chef, mira, el chef de pronto quiere hacer comida francesa? Y acá es lo que la gente le gusta venir a comer pescado, a tomar cocada, a comer de pronto comida de mar. Ya. Entonces uno tiene que entrenarse para esas cosas. Ya cualquier negocio que usted haga, usted tiene que estudiar, entrenarse, porque viene el que sabe, te lo quita y o te pone la competencia y sales perdiendo. Entonces, ya aquí en esta parte de la geografía del turismo ya entra todos estos aspectos necesarios para ya realizar análisis de ese territorio en el que nos estamos moviendo. Bueno, ahora como ya esto lo dije, vamos a pasar de por qué es la importancia de esta geografía del turismo y qué tenemos nosotros que también como cultura general conocer. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando ya hablamos de geografía nos estamos enfocando
en la parte de sociales, recordemos cuando estábamos en primaria, o esto también se dio en noveno, de por qué es importante la geografía y qué nos enseña. Entonces la geografía nos viene, es la que se encarga de analizar la relación que tiene el hombre con el planeta en el que vive y esos fenómenos que se originan de ahí. Entonces ya esos principios básicos en qué se mueven. Esos principios básicos se mueven en su localización, la descripción, en su comparación y causalidad de cómo se mueven las cosas en el planeta. ¿Y qué pasa ahí? Que se origina la creación de los mapas que permiten representar una región de la Tierra en un papel, en un documento, y ahí representamos características que pueden ser muy distintas. Hay mapas para el clima, para la flora, para la población, y esto también nos ayuda también. Actualmente se usan digitalmente, pero entonces, ¿qué vienen siendo los mapas? Esa parte de cartografía, donde nos ubicamos en un lugar, en un contexto. Ya la cartografía, les recuerdo, como aquí dice, la ciencia que se encarga del trazado y el estudio de los mapas. Antes, en el pasado, eran los investigadores y los viajeros que a mano y a pie se caminaban el lugar para hacer el croquis y las mediciones para crear el mapa. Actualmente usamos los GPS y usamos mucha tecnología que nos permite en vivo y en directo saber la ubicación real de una persona. Y eso es algo tan común que usamos ahora como cuando usas el InDriver y estás viendo el recorrido del viaje o estás compartiendo tu ubicación por WhatsApp con la persona que te está esperando. Pues lo tomamos como una normalidad que de pronto no sabe mucha gente cómo se beneficia al respecto, porque el hecho de que tu marca se ubique en un mapa, o sea, te representa y hace que te lleguen más clientes. Ya. Un mapa te puede representar los sitios que se encuentran en un lugar turístico, y ya recuerden que el turismo ya es esa parte social y cultural. Entonces ya vemos conceptos de paisajes, de qué es lo que vamos a encontrar. Los sistemas de información te ayudan a ubicarlos y a promocionarlos. ¿Ya? Y los mapas ayudan a cualquier turista a ubicarse de mejor manera en un sitio. Entonces siempre lo más recomendable es aprender a leer mapas, se los recomiendo, y que usted también los aplique, porque a veces cuando estamos en una ciudad que no conocemos y vamos por primera vez, o sea, tu primera ayuda es un mapa. A veces no vamos a tener un guía y entonces nosotros tenemos que saber movernos y recomendar a las personas, ¿ya? Entonces, por eso es indispensable capacitarnos en esos aspectos. ¿Qué nos van a mostrar o qué tipos de paisajes normalmente en geografía se tienen en cuenta para saber leerlos? Los naturales, los urbanos, los rurales, que son los pueblos, la parte industrial y la parte humana. Ya, ¿y qué tiene que, o sea, hay unos requisitos para que a esto se le llame atractivos turísticos, y tienen que tener unas características generales para que un lugar sea un atractivo turístico? Por eso también hay que invertir en infraestructura. Hay requisitos, así como les hablé, para que un hotel tenga cierta categoría, tiene que cumplir unos requisitos, lo mismo con restaurantes. A nivel general, una ciudad, un monumento, para que sea la maravilla del mundo, o para que un lugar sea llamado un atractivo turístico, tiene que cumplir unas condiciones. Ya, entonces la geografía ayuda a que todos esos factores intervengan en las clasificaciones del turismo. Ya, cuando hablamos ya de la geografía del turismo, aquí hay unas diferencias. En la geografía turística se habla de los atractivos turísticos, los territorios, el uso del espacio. Indaga qué se puede usar, pero en la geografía del turismo ya estamos viendo es el impacto, cómo se mueve la gente en el lugar, cuáles son los centros turísticos y recreativos, cómo se distribuye la oferta y la demanda. O sea, ya es más de análisis. Aquí dice, la geografía del turismo tiene como objeto el estudio de los espacios en los que se desarrolla el turismo, y la geografía turística indaga sobre esas variables que se pueden interrelacionar en un territorio. Ya. Aquí ya les mostré, pero no voy a profundizar, el por qué les agregué el concepto de qué es un mapa, qué funciones tiene, porque ya esto es cultura general, que es importante, señores, que ustedes aprendan a utilizarla.
y sepan de pronto cuáles son los niveles de distorsión de un mapa, sepan cuáles son las escalas de distancia. Por ejemplo, los medios de distorsión de un mapa, ¿qué viene significando? Viene significando de pronto eso cuando usted ve que el carrito en el InDriver va por, usted dice, ah, ya vienen por el ARA, pero entonces tú empiezas a acercar el mapa y no está por el ARA, todavía está a 3 cuadras. Entonces son niveles de distorsión. ¿Qué tal que tú le digas a la persona, bájate ahí donde estás y tal? Y la persona todavía está a 3 cuadras. También el nivel de las escalas de cómo se miden los mapas, porque a veces usted no conoce la ciudad de destino. Entonces les voy a mostrar un ejemplo que salió bastante en televisión de hace unos años en el Mundial de Rusia, de una pareja de recién casados que su luna de miel ellos querían asistir y compraron boletas a los partidos de las eliminatorias de Colombia. Y Colombia jugaba en la ciudad capital, que es Mopa. Como ellos no sabían y no se asesoraron bien, reservaron un hotel y cuando llegaron a Rusia se dieron cuenta que el hotel estaba a una distancia de 48 horas de la ciudad donde iba a jugar Colombia. Ahora imagínense ustedes, o sea, 48 horas. ¿Cuánto es 48 horas? Es bastante. Son 2 días de viaje, ¿ya? Y los partidos se daban. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos confundieron las escalas, o sea, no sabían, no se asesoraron en tener en cuenta de que la distancia que perdían, el gasto que era consumir el traslado de un hotel acá, entonces perdieron dinero porque les tocó cancelar reserva y acercarse más a la ciudad, y ustedes saben que reservar un hotel de pronto en esa temporada alta y en ese momento era bastante difícil y a ellos les costó. Porque fue llamativo en las noticias y todo, porque fueron los mismos periodistas los que le colaboraron tratando de ubicarlos en un lugar bastante cercano, donde les consiguieron fue una familia de residencia porque ya no habían hoteles disponibles. Entonces, eso también le puede pasar a usted, ¿ya? Cuando usted no sabe leer un mapa o la ubicación o las direcciones. Hay personas que no saben leer direcciones normales de una ciudad, para diferenciar que este hotel está al frente al mar y este queda en el rodadero a 4 cuadras más arriba. Y de pronto cuando tú le vas a ofrecer a la persona el cambio del valor del precio entre el que está al frente al mar y el que está a 4 cuadras es de una diferencia de casi 500,000 pesos. De todos esos aspectos son importantes que usted los sepa identificar y que se entrene. Por eso se los agregué aquí. ¿Cuáles son las partes de un mapa, las escalas? Algo importantísimo que vamos a dar más adelante, pero lo agregué en esta temática, pero más adelante sí lo vamos a dar con pelos y señales, donde les voy a poner ejercicios, tareas y usted se va a aburrir y se va a volver loco, pero como agente de viajes usted tiene que estar en la capacidad de saber manejar los usos horarios. ¿Qué son los usos horarios? Son esos conceptos que provienen de geografía, donde usamos las zonas horarias y trabajamos con esas líneas imaginarias que dividen el planeta en zonas pequeñas. Entonces son los meridianos y los paralelos, ¿ya? Y cada nación cuenta con una zona horaria y por cada vez que vayamos hacia la derecha va aumentando esa hora del reloj y cada vez que vamos a la izquierda va disminuyendo, y que hay países que por su extensión cuentan con varias zonas horarias que unifican y otros que cuentan con solo una. ¿Por qué es importante identificarla? Porque nos va a ayudar a hacer la ubicación de las escalas cuando estemos reservando tiquetes de viaje, organizar las escalas, programar las escalas, porque cuando viajas hacia el oriente estás viajando al futuro, cuando viajas hacia el occidente te estás devolviendo al pasado. Y puede pasar de que tú dices, no, es que tú llegas a Alemania a las 3 de la mañana hora de Colombia, pero esas 3 de la mañana hora de Colombia te hace una diferencia horaria de, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 horas. Entonces no es a las 3 de la mañana hora de Colombia. Si es a las 3 de la mañana hora de Colombia, ¿a qué hora va llegando allá al mediodía? Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana. Entonces tú no puedes poner que el siguiente vuelo de escala sea a las 6 de la mañana hora de Colombia porque el cliente todavía no ha llegado allá. Entonces todo eso tenemos que aprenderlo y mejorarlo, porque
Si el error es tuyo, es con tu dinero, no es que sea muy grave la multa o que perdiste el vuelo, pero es el dinero de otra persona que invirtió en tu conocimiento para eso y a esa persona le hiciste perder el vuelo. Los vuelos son costosos. Hay vuelos que de pronto no salen enseguida, sino al día siguiente, o de pronto que él se vaya para una isla del Pacífico por allá en Australia, que eso es, esos vuelos son escasos, entonces le estás dañando las vacaciones o estás dañando el negocio a un cliente. Entonces es importantísimo que usted sepa manejar esos conceptos. Y para eso que hay que aprender a identificar y saber qué es un meridiano, que los meridianos son aquellas líneas imaginarias que dividen el planeta en oeste, este y oeste, que es un paralelo, que los paralelos son esas líneas imaginarias que dividen el planeta en norte y sur. Entonces, con esos puntos también sabemos ubicar las referencias, sabemos ubicarnos dónde están los lugares, los caminos, y eso también nos influye a tener conocimiento sobre el jet lag, sobre los trastornos del desfase horario, que abarca el hecho de estar viajando, y no es sobre qué tanto demoró el viaje. El desfase horario se da más que todo que cuántos horarios, cuántos usos horarios o zonas de horarios te trasladaste, y eso genera también unos síntomas como cansancio, dolor de cabeza, que hace que nos toque identificar qué situaciones se nos pueden presentar con las personas, que si cambiamos de zona horaria con 8 o 9 horas de diferencia, quiere decir que la persona que va a llegar salió de noche y va a llegar de pronto de noche. Hay viajes que duran 18, 20 horas de vuelo. Entonces saliste en la noche y llegaste en la noche, pero de al día siguiente. Entonces, la persona cree que simplemente tiene el horario normal de su país, pero acá llegó, fue en la madrugada y va a ser de día, entonces el horario de las comidas se distorsiona, el horario de sueño, entonces hay que saber organizar también los itinerarios para que esa persona se acostumbre al horario y tenga una buena experiencia, o de pronto tratar de mantenerla despierta lo más posible para que espere la noche real de ese lugar para que ella pueda descansar tranquila, porque entonces va a llegar y se va a quedar dormida y va a pasar todo el día durmiendo, y cuando se despierte va a seguir siendo de noche y todo va a estar cerrado. Ya, entonces en estos momentos les puede parecer un enredo, pero es bastante útil nosotros aprender esta información, porque a veces sucede, sobre todo no cuando se cambia de zonas horarias, pero sí cuando se tienen viajes largos en bus terrestre, ya que por ejemplo viajes Barranquilla-Bogotá, que es un viaje casi de 18 horas. Entonces también puede incurrir en eso en las personas un poco. Todos tenemos organismos distintos, entonces nos afecta de manera diferente, a unos menos que otros. También los conceptos, para que se aprendan los conceptos de qué es un continente, cuáles son los continentes que hay en nuestro planeta, qué es la diferencia entre un océano, un mar, una playa, diferenciar entre mar y océano, y otros conceptos también que vamos a ir aprendiendo sobre el camino, de que son necesarios que nosotros los apliquemos y que lo vayamos practicando de manera autónoma. O sea, ponte tú mismo a estudiar departamentos y capitales, ponte tú mismo a estudiar, vas comenzando con países de América, por decirlo así, América Latina, después América Central, hasta que de pronto te los aprendas todos, porque va a llegar un momento en que tú tienes que aprenderte los nombres de los aeropuertos, sobre todo los más usados, los de que manejan más escalas, porque tienes que saber identificarlo. Y más porque los nombres, nosotros en agentes de viajes o en el sector turístico, en la parte de aerolíneas, de aviación, de agencias de viajes, los aeropuertos no se llaman por su nombre, sino que ellos tienen unos códigos, y esos códigos son como las placas de los carros, ¿ya? El JFK, el aeropuerto John F. Kennedy allá en Nueva York, el Ernesto Cortizo acá en Barranquilla, el BQA, ya. Entonces ya usted no va a hablar del nombre del aeropuerto, sino del código. Y ese código va a estar registrado en la tirilla de la maleta, va a estar registrado en el tiquete de viaje, va a estar registrado en la parte de la aerolínea de cuál va a ser el vuelo, la placa del avión.
Entonces miren que estos conceptos no solo es para nuestro negocio en el sector de turismo, también se aplica a sus viajes y a sus propias experiencias. Bueno, siendo las 4:19, les pregunto si tienen alguna pregunta. Ya estará toda la temática del día de hoy. Cuéntenme. Voy quitando la grabación para que no se alargue el video.